Meditación paso a paso, Dalai Lama, capítulo 4. Desarrollar la ecuanimidad, fuente del amor benévolo. La compasión es una de las causas mayores para la realización del estado de omnisciencia. Es importante al comienzo de la práctica, durante la práctica e incluso después de haber obtenido el resultado de nuestro esfuerzo espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deberíamos meditar sobre ella? La manera de meditar sobre la compasión será enseñada desde el principio. Comenzad la práctica meditando sobre la ecuanimidad. Intentad actualizar la imparcialidad al respecto de todos los seres, eliminando el apego y el odio. La compasión es un estado de la mente mediante el cual se atiende a los seres sufrientes y se anhela liberarlos del sufrimiento. Puede ser de 3 tipos, según el aspecto de la sabiduría que la acompaña. Estos son la compasión centrada en los seres, la compasión centrada en los fenómenos y la compasión centrada en lo inconcebible. Las 3 son idénticas en el sentido de que son disposiciones de la mente en la que se desea ardientemente liberar a los seres de su aflicción. No se distinguen por su aspecto, sino por el objeto sobre el que actúan, pues las 3 poseen el mismo aspecto, el anhelo de liberar a los seres del sufrimiento. La compasión que se centra en los seres se llama así porque se concentra en los seres simplemente, sin ocuparse de sus características como su no permanencia o el vacío inherente a su existencia. La compasión centrada en los fenómenos es una compasión que no se fija solamente en los seres, sino también en los seres en tanto que caracterizados por la no permanencia. De manera semejante, la concepción centrada en lo inaprensible remite a la compasión que se dirige a los seres caracterizados por lo inaprensible, es decir, por su ausencia de existencia inherente. Cuando lo consideramos desde otro ángulo, existe un mérito evidente en el hecho de engendrar un pensamiento benévolo. Esto es válido tanto si se es como si no se es creyente de una religión en particular. La bondad general de una persona está en relación directa con la fuerza y la calidad del pensamiento benévolo que ésta cultiva. Una persona amable encontrará muchos admiradores y estos se sentirán próximos a ella. Podemos observar el mismo fenómeno en el caso de los animales, que manifiestan placer y una gran alegría cuando ven a una persona que es buena con ellos y adoran encontrarse en el entorno de esa persona. Por el contrario, las personas agresivas que fomentan la animosidad son tratadas con recelo, incluso por los animales que huyen cuando oyen su voz o el ruido de sus pasos. Por lo tanto, una buena motivación o un corazón repleto de bondad constituyen una cualidad extremadamente preciosa. La gente que tiene compasión es amable con los demás y su naturaleza agradable atrae todo tipo de amigos. Es fácil observar la atracción que emana de su motivación compasiva, advirtiendo que hasta a los extraños les gusta codearse con ellos. Tomemos algunos ejemplos sencillos para ilustrar lo que es la bondad. Solo basta con que uno sonría para que haga brotar la alegría en el corazón de los demás sin que le cueste nada. A menos que seamos apacibles y poseamos un corazón alegre, no tenemos ninguna garantía de hacer amigos, ni siquiera si poseemos una gran fortuna. Cuando somos competitivos y agresivos, nos resulta difícil obtener ventajas sustanciales, incluso si prodigamos nuestras riquezas a los demás. Por el contrario, quienes están sinceramente interesados en ayudar al prójimo tienen paz y alegría en el corazón. Crean una atmósfera de armonía a su alrededor. Así pues, debería quedar claro que un corazón benévolo y una actitud compasiva constituyen los fundamentos de la felicidad, tanto para los demás como para uno mismo, ahora y siempre. Las cualidades producidas por las intenciones compasivas son ampliamente reconocidas como sanas y deseables. Todas las grandes religiones del mundo enseñan a sus adeptos a llegar a ser buenos seres humanos,
a ejercitar la paciencia y a desarrollar una actitud altruista. Hay unanimidad en cuanto al valor positivo de esos principios fundamentales, y ello es particularmente cierto en el budismo, cuya doctrina está basada en la compasión y donde se insiste mucho en dicha práctica. Así pues, ¿cuál es la técnica budista para meditar sobre la compasión? Por un lado, necesitamos desarrollar el amor benévolo respecto a los seres sufrientes, y por otro debemos identificar la naturaleza del sufrimiento. Manteniendo en la mente estos dos puntos y concentrándola en infinidad de seres, estaremos en condiciones de engendrar un poderoso anhelo, que todos consigan liberarse del sufrimiento y de sus causas. Deberíamos iniciar el proceso intentando desarrollar el amor benévolo hacia los seres hundidos en la aflicción. Para alcanzar este objetivo se enseña la meditación sobre la ecuanimidad. Si examinamos nuestro funcionamiento ordinario, podemos constatar que dividimos a los seres en tres grupos: aquellos a quienes nos sentimos próximos, aquellos por quienes sentimos aversión y aquellos que nos resultan indiferentes. Consideramos a algunos seres amigos, íntimos, cercanos, y mantenemos a otros a la distancia, con la idea de que nos han hecho daño a nosotros o a nuestros amigos, a quienes resultan cercanos, o que nos han robado nuestras posesiones en el pasado, que lo hacen en el presente y que harán lo mismo en el futuro. Con tales pensamientos engendramos aversión contra estos seres. En tales condiciones, incluso si hablamos de cultivar la compasión para con todos los seres, en realidad, en tanto que pensemos en nuestros propios intereses, nuestra compasión por el prójimo resultará restrictiva y superficial. Porque para engendrar una verdadera compasión hacia todos los seres, primero debemos desarrollar una actitud de ecuanimidad, un pensamiento imparcial que considere a todos los seres con equidad. También es importante reconocer que, aunque nos sintamos próximos a nuestros amigos y nuestros parientes, y seamos en general buenos con ellos, esta bondad adolece de apego y sentido de la posesión. Detrás de nuestra aparente amabilidad se agazapa un motivo egoísta. Somos parciales al pensar de esta forma: esta persona me ha hecho bien de tal manera, o esta persona me resulta cercana por tal razón. Así, cuando utilizamos el término amabilidad en la vida cotidiana, designamos algo que más debería llamarse apego. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de una bondad verdaderamente compasiva? La compasión es esencialmente la preocupación por el bienestar del prójimo, por su felicidad y por su dicha. Los otros desean tanto como nosotros evitar el sufrimiento. Así, una persona dotada de compasión se siente concernida cuando los otros padecen sufrimientos y desarrolla una acción positiva para liberarlos de ellos. En tantos seres ordinarios, nuestro sentimiento de proximidad con nuestros amigos y nuestros parientes no es apenas más que una simple expresión del deseo apego, actitud que debe ser moderada y no estimulada. Es importante no confundir apego y compasión. En algunos textos el término apego es utilizado para designar la compasión, aunque el apego guarda alguna similitud con la compasión, está en relación directa con la creencia errónea en una existencia real. Por el contrario, la compasión no depende necesariamente de esa concepción errónea de la existencia real. Un pensamiento compasivo tiene como móvil el deseo de ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. A grandes rasgos, existen dos técnicas principales para desarrollar la ecuanimidad. En la primera, reflexionamos sobre la incertidumbre de las relaciones humanas, sobre la no permanencia y el sufrimiento, y consideramos también cuánto de fútil hay en ligarse a unas personas odiando a las demás. Según la segunda técnica, al ver que todos los seres son idénticos en el sentido en que todos desean obtener la felicidad y liberarse del sufrimiento,
intentamos desarrollar una actitud imparcial respecto a todos los seres. El texto original resume brevemente este segundo método para desarrollar la ecuanimidad. Todos los seres desean la felicidad y no ansían el sufrimiento. Reflexionad profundamente de este modo. En este ciclo de existencias sin comienzo no existe ni un solo ser que no haya sido mi amigo o pariente en centenares de vidas anteriores. Por lo tanto, ya que ligarse a algunos seres odiando a los otros no reposa sobre ningún fundamento, desarrollaré el espíritu de la ecuanimidad respecto a todos los seres. Empezad la meditación sobre la ecuanimidad pensando en una persona que os es indiferente. Después, reflexionad sobre los que son vuestros amigos y por último sobre los que son vuestros enemigos. Todos los seres son semejantes en el sentido en el que todos desean la felicidad e intentan evitar la desgracia. No somos entidades aisladas sin ningún lazo con los demás. La felicidad y el sufrimiento de los demás seres nos afectan. La relación mutua entre los seres es evidente. Los seres que sienten han sido buenos con nosotros, dispensándonos sus favores directa o indirectamente desde los tiempos sin principio. Estos seres son intrínsecamente semejantes a nosotros en su búsqueda de la felicidad y en sus esfuerzos por evitar el sufrimiento. Así pues, es muy lógico que nosotros nos adiestremos en cultivar una actitud imparcial al desear la felicidad de todos los seres, con el fin de adentrarnos realmente en un estado mental que considera a cada uno con equidad. Puede ser eficaz en algunos momentos meditar sobre individuos en particular. Primero, sobre alguno que nos haya causado daño en esta vida, nuestro enemigo. Luego, sobre otro que nos haya hecho el bien directamente, nuestro amigo. Y después sobre un tercero que no nos haya hecho ni bien ni mal, un extraño. Cuando examinamos la respuesta usual y automática de la mente, advertimos que a propósito del enemigo, pensamos, es mi enemigo. Uno se irrita, se llena de resentimiento u odio. Pensando en el amigo, se siente sosegado y a gusto. Y respecto al extraño, no siente ni irritación ni placer. Las razones son verdaderamente superficiales y no se fundan más que en la mezquindad y el egoísmo. Estamos ligados a los amigos y a las personas próximas a causa de las ventajas temporales que nos aportan en esta vida. Odiamos a nuestros enemigos a causa de algún mal que nos hayan infligido. Ahora bien, no nacemos teniendo amigos, sino que trabamos amistad con las personas bajo determinadas circunstancias. Nuestros enemigos tampoco han nacido hostiles a nosotros, ni siquiera nuestra percepción de amistad o de enemistad es absolutamente fiable. En el curso de nuestra vida, nuestro mejor amigo de hoy puede convertirse mañana en nuestro peor enemigo, y un enemigo muy odiado puede convertirse en el amigo en el que más tarde confiaremos. Por otra parte, si evocamos nuestras numerosas vidas pasadas, la inestabilidad de tales relaciones resulta más que evidente. Por estas razones, la animosidad hacia nuestros enemigos y el apego a nuestros amigos no hace más que revelar la estrechez de miras de nuestra mente, que no puede considerar más que algunas ventajas temporales y fluctuantes. Por el contrario, si se consideran las cosas desde una perspectiva más amplia, con más clarividencia, la ecuanimidad va despuntando en nuestra mente y nos permite ver la futilidad de la hostilidad y del deseo tenaz. Cuando gracias a una meditación prolongada hayas conseguido equiparar tus sentimientos respecto a los tres individuos, el amigo, el enemigo y el extraño, puedes ampliar gradualmente la perspectiva de la meditación a los vecinos, a los ciudadanos, a los compatriotas. Finalmente se desarrolla una meditación hasta incluir todos los seres que pueblan el mundo. El hecho de empezar por los individuos particulares es un método eficaz para desarrollar una perfecta ecuanimidad. Si empiezas a meditar sobre un gran número de seres, tu práctica de la ecuanimidad quizás parezca justa, pero cuando te enfrentes a individuos particulares, comprobarás
que estás ganando muy poco terreno. Por esta razón, no pocos maestros del pasado alabaron y recomendaron la extensión gradual del ámbito de la meditación. Consideremos ahora el concepto del ciclo de las existencias sin principio. En cierto modo puede definirse como un proceso cíclico continuo que fluye de un instante a otro bajo las influencias de las emociones perturbadoras y del karma. Este fenómeno tiene sus causas, pero éstas no son permanentes. Si las causas fueran permanentes, el resultado también lo sería. Pero el ciclo de las existencias no es de ninguna manera un producto de la voluntad de Ísvara, quien algunos consideran el creador. Así pues, ¿qué es el ciclo de las existencias? Surge participando de la naturaleza esencial de sus causas. Las dos causas radicales de un nacimiento en el ciclo de las existencias son el karma y las emociones perturbadoras, siendo predominantes estas últimas. La ignorancia, que es la concepción errónea de una existencia real, es la más grave de las tres principales emociones perturbadoras. Y la ignorancia que yerra sobre la existencia no es algo que haya caído del cielo, sino una creación de la conciencia. Lo más natural es dilucidar ahora si la conciencia existe o no. Puede ser difícil llegar a una conclusión definitiva y podríamos contentarnos diciendo que está en la naturaleza de las cosas. Sin embargo, la ignorancia, que es a la vez fuente de todas las demás emociones perturbadoras y una causa de nacimiento en el ciclo de las existencias, surge del mismo instante que la conciencia. Y la conciencia no tiene principio. Si afirmásemos que la conciencia debe tener un principio, aceptaríamos la existencia de una entidad física inanimada como punto de partida de la conciencia, lo que implicaría aceptar la posibilidad de que los resultados deriven de causas inapropiadas. Normalmente, en una relación causa-efecto, la causa y el efecto son de la misma categoría. Cuando observamos la relación de causa-efecto de los objetos físicos, el efecto conserva intrínsecamente la misma naturaleza que la causa. La conciencia sigue también un esquema similar. Cada momento de conciencia produce un resultado posterior de la misma categoría, es decir, otro momento de conciencia. Por estas razones, los textos budistas exponen la noción de espíritu sin comienzo y la existencia sin principio de los seres. Así se dice que el ciclo de las existencias no tiene comienzo. El texto menciona que durante su nacimiento en el ciclo de las existencias, los seres han sido nuestros parientes un número incalculable de veces. Debemos volver aquí a la bondad de los seres y reflexionar sobre ello. Cada uno de ellos nos ha hecho bien directa o indirectamente. La bondad y los favores que nos han prodigado nuestros amigos y parientes en esta vida saltan a la vista, pero incluso los extraños son de un inmenso valor como base de acumulación de méritos. Así pues, se cultiva el amor benévolo y la compasión en relación con el número infinito de seres, recordando su bondad respecto a nosotros. El resultado de estas prácticas es el desarrollo del espíritu del despertar de la bodhicitta. Así, el adiestramiento en la acumulación de méritos y de sabiduría se desarrolla en relación con los seres y nosotros somos sus primeros beneficiarios. Por lo tanto, para alcanzar el objetivo final e insuperable, dependemos de la bondad de los seres. Es con este talante con el que Shantideva, en la presentación de la conducta del Bodhisattva, explica que los seres y Budas son iguales en el sentido en que todos ayudan a los individuos a alcanzar el estado de condición de Buda. Los seres son de un inmenso valor y de una gran ayuda, sean cuales fueren sus intenciones. A un nivel mundano y convencional, los enemigos son los que nos causan perjuicios y por esta razón nos resultan hostiles, pero si se considera desde otro ángulo, podemos acumular una gran experiencia y proseguir un adiestramiento en nuestras relaciones con nuestros enemigos. En esta relación de enemistad es donde podemos empezar a practicar la paciencia y la tolerancia y así aligerar el fardo de la cólera y el odio. Por tales razones,
algunos tratados describen a nuestros enemigos como nuestros mejores maestros. En resumen, todos los seres, incluidos nuestros enemigos, nos ayudan de diversas maneras y nos rinden un considerable servicio, bien sea directa o indirectamente. Una vez que hayáis desarrollado en vuestra mente la ecuanimidad respecto a los demás, meditad sobre el amor benévolo. Humedeced el continuum mental con el agua del amor benévolo y preparadlo como preparáis un abono de buena tierra. Cuando el grano de la compasión se plante en una mente así, su germinación será rápida, conveniente y completa. Una vez que el flujo de vuestra mente se haya empapado de amor benévolo, meditad sobre la compasión. Para ilustrar la manera de engendrar la benevolencia y la compasión, Kamalayila utiliza la analogía del cultivo, como veíamos. Lo mismo que un grano germinará si se lo planta en un suelo húmedo, así se puede cultivar la compasión cuando se haya preparado la mente sobre la base del pensamiento del amor. Después de haber cultivado la ecuanimidad respecto a todos los seres, deberías considerarlos a todos semejantes, en parte porque han sido nuestros amigos íntimos y nuestros parientes en numerosas vidas pasadas, pero también porque desean como nosotros la felicidad y detestan el sufrimiento. Después de haberte preparado así, te sentirás muy próximo a todos los seres y desarrollarás una gran empatía respecto a ellos. Cuanta más atracción siente un individuo por los seres y más les abre su corazón, más se sentirá concernido por su desgracia y su dolor. Por lo tanto, tras haber meditado sobre la ecuanimidad, deberías meditar sobre el amor benévolo, y una vez que hayas empapado tu espíritu con el agua del amor benévolo, puedes plantar allí el grano de la compasión, pues su crecimiento será entonces rápido y regular.